Javier Pérez Dolcet ha sido entrevistado por Chema Garrido, donde ha contado con pelos y señales cómo funciona la cloaca policial. Además, nos hacemos eco de las declaraciones del empresario, donde asegura un espionaje directo a Pedro Sánchez para acabar con su carrera. Todo ha ocurrido durante la emisión del programa En Boca de Todos, donde ha tenido que desmentir un bulo de Macarena Olona. El mismo. Primero se produce un encargo y cuando escucháis el audio que se ha publicado hoy, pues aquello es como, digamos, como si fuera un pool de recursos, ¿no? Aquí viene un señor que tiene ahí un problema, que está en el grupo ese que decide, y entonces acude ahí para que le hagan ese trabajo. Entonces ese trabajo es, una vez que se identifica un blanco, lo que se hace es primero una búsqueda de información. Esto cuesta dinero, por supuesto, y alguien lo tiene que pagar, o lo pagan los fondos reservados. Se buscan en las bases de datos policiales, se investiga todo ilegal, a ver cuáles son las debilidades y por dónde entrar, se profundiza en la investigación y ya se prepara un plan de acción. Si llegas a la fase de plan de acción estás muerto, porque lo que van a hacer es, que también lo dice en el audio, es te van a colocar un informe falso y a partir de ahí ya, o sea, tu vida se ha acabado, destruida. Por ejemplo, ¿hay algún...? Y por supuesto con la difusión en los medios, porque si esto fuera todo confidencial, pues bueno, a lo mejor se quedaba en anécdota. Pero claro, si los medios afines te hacen un tratamiento de estos a lo bestia y te cuenta, o sea, y te destrozan en la vida pública, pues ya estás además civilmente muerto. Pero es el que decide si hace pública esa información o no. Es que no conozco a la víctima, entonces... La víctima es el presidente del gobierno y su familia. ¿Por qué es la víctima el presidente del gobierno? Porque alguien, ¿quién puso los micros dentro? Pues la policía. ¿La policía puso micros dentro de las saunas del suegro de Pedro Sánchez? Bueno, no te voy a decir dónde ni nada, pero la policía pone micros. ¿La Policía Nacional o la UCO? No, la Policía Nacional. Vale, o sea, la Policía Nacional colocó micros en algún lugar. En algunos lugares. ¿Para escuchar a quién? Pues, o sea, el objetivo era el señor Pedro Sánchez. ¿La Policía Nacional qué unidad? Porque la Policía Nacional es un montón... Los de siempre. ¿UDEF? No, o sea, los actores de siempre. Lo que en esos audios dice es que ha sido el famoso Gordo, y alguno más. O sea, Villarejo. O sea, sí, claro. ¿Todavía pone micrófonos Villarejo a estas alturas? Esto era 2014-2016. Ah, o sea, estamos hablando de aquel momento. Sí, sí. ¿Quién son las víctimas? Aparte de Pedro Sánchez. ¿A quién graben? Porque claro, Pedro Sánchez entiendo que no estaba allí dentro. No lo sé. Claro, como me digo, no, que estaba Pedro Sánchez dentro de las saunas del suegro, me deja ahí alucinado. Ver, no, es que tú, o sea, me llevas una y otra vez a ver a que diga dónde están y tal. No, o sea, el objetivo era conocer las conversaciones, quién podía aparecer, con quién se entrevistaba, bueno, y al final conseguir material sensible sobre cualquier persona que se pudiera acercar por allí. ¿Y ustedes le dieron esto al PSOE con qué intención? Nosotros hacemos siempre lo mismo con todas las víctimas, que es cada vez que encontramos así un material sensible, vamos a la víctima, le damos la documentación. Hay gente que decide personarse o intentar abrir una causa judicial y otros que dicen, oye, mira, esto que es un tema escabroso, no quiero saber nada. ¿Y esto por amor al arte? No, esto por amor al perjudicado. ¿Quién paga? ¿Quién paga todo esto? Porque claro, Pues usted tiene que vivir. Y el señor Sandro Rosell. Sandro Rosell y usted pagan dinero, entiendo que a Leire y a Patricia López, que tendrán que trabajar. A Leire nunca le hemos pagado, a Patricia tampoco porque era periodista y ella se ha ganado muy bien la vida como periodista. Entonces, ¿a quién pagamos? Nosotros montamos un equipo de 20 y tantas personas para desencriptar, escuchar los audios, que hay muchísimo, y luego cruzar todo lo que se dice con los audios con los diferentes sumarios judiciales. Vale, vamos a detenernos aquí. Básicamente, 3 millones de documentos, usted tiene 10.000 horas. Usted tiene audios, todos los audios de Villarejo, básicamente es eso. A eso me refiero. Ese es lo nuclear, ¿no? A ver, con Villarejo nunca se sabe cuántos son todos. Bueno, pues tiene muchos de los audios de Villarejo. Vamos a dejarlo en muchos. Usted consigue esos audios, los desencripta, los va escuchando uno a uno y se va poniendo en contacto con las personas a las que ha grabado. Villarejo. Sí. Bueno, o les ha grabado a ellos o lo que están describiendo ahí son operaciones ilegales contra esas víctimas. O sea, nosotros siempre hablamos con las víctimas, que no tiene por qué ser al que están grabando. Usted ha invertido muchos millones de euros, creo que eran 5, si no me equivoco. Bueno, no solo, pero con más gente. Pero con más gente, sí. Efectivamente, usted y más gente que fueron víctimas. ¿De cuántos nombres estamos hablando? La Policía Patriótica, ¿a cuántas personas investigó? Y si esas personas son solo políticos o también hay periodistas. A ver, esa lista, o sea, tenemos una parte de la lista ya, nada más, esos 13.000, nos faltan otros 9.000. En esa lista hay, por supuesto,
políticos hay muchísimos, hay periodistas, hay empresarios. ¿Y qué más hay? Yo creo que... Políticos, empresarios y periodistas. ¿Pero cuántos afectados? Seguro que me dejo alguno. ¿Pero cuántos afectados? A ver, todas esas investigaciones son ilegales. Todas. O sea, las 13.000 son ilegales. Otra cosa es... vamos a hablar de las 22.000. Las 22.000 son ilegales. Otra cosa es cuántas se han convertido en un daño todavía peor. ¿Vale? Entonces, ya tenemos 22.000 investigaciones ilegales. Que eso se han convertido en 167 causas judiciales realmente dañinas. O sea, como me han hecho a mí, que es, te colocan unas cuentas falsas y con eso te meten en la cárcel. O Sandro Rosell, 2 años en la cárcel con unas cuentas. Entonces, ya tenemos de 22.000 a 167 que conozcamos a día de hoy. Pero bueno, y cuando terminemos de desgranar los números, pues ya veremos. Los medios de comunicación siguen siendo los mismos. O sea, dice, claro, ¿de dónde sale este ataque? El Confidencial. Resulta que el Confidencial se reunía semanalmente con la cloaca esta desde el año 2011, que yo tenga acreditado, quizá antes, pero que yo tenga acreditado desde el 2011 sin interrupción. Y el segundo que lo saca es La Razón, que es con el señor que está en esa causa que se pone hoy de manifiesto. Entonces, y al pobre periodista le han pillado de pardillo y ese ha acabado su carrera de periodismo aquí. Es increíble que el periodista lo publique sin haber verificado nada. Digo, no, es que me lo han dado y tal. Y dice, oye, tío, es que estás hablando de una causa, o sea, tú estás publicando que tu dueño está espiando a la otra parte que te ha denunciado en su despacho de abogados, en una causa de varios miles de millones. O sea, no tiene precedentes, pero vamos, yo obviamente me lo voy a llevar por delante. Última grabación de esta mañana de La Razón. Pues es una respuesta sencilla. No, sí, es tan sencilla. ¿Verdad que es sencilla? O sí tenemos acceso a los fiscales. Yo desgraciadamente, y lo dije ayer en la 1, he pedido cita en la Fiscalía Anticorrupción para entregar documentación y que me atiendan como perjudicado 650 veces. 650, ¿eh? No me han cogido el teléfono y me han dado una cita. 650 veces. Digo, para que sepamos de lo que estamos hablando, ¿eh? Entonces, o sea, que sentarse, si es posible sentarse con un fiscal, yo no lo he conseguido. Pero ustedes ofrecen en esas reuniones. Entonces, que el fiscal se desplace a Dubái. Vamos a hablar de las reuniones. Primero, porque lo de esta mañana es una cosa muy importante. Ese es mi abogado. Segundo, han salido ya 3 grabaciones en el despacho de mi abogado, ¿vale? Lo cual es ilegal. La que están hablando esta mañana, que le dan el enfoque ese de, no, que esto es un tercero y tal. ¿Sabes? Me vais a perdonar, pero ya está bien de bulos. Están hablando de un caso donde... No, escúchame. Es que, Yo te he escuchado a ti. Sí, pero es que no me responde la pregunta. Porque tu pregunta se basa en una información que es falsa. No, ahí he escuchado en el Confidencial unas conversaciones en las que Leire... Escúchame, ahí de lo que estamos hablando en la reunión de esta mañana es de una causa con una denuncia mía, con un decreto de la Audiencia Nacional, del fiscal jefe, donde yo soy el perjudicado y donde se están reclamando 914 millones más daños. Vale. O sea, no es una broma. Entonces resulta que alguien en un procedimiento judicial de esa naturaleza se ha dedicado a poner micrófonos en el despacho de mi abogado. No me preocupan los 3 que han salido, sino cuál es la información que tiene y quién. Bueno, yo quiero escuchar a Macarena todo lo que está contando Javier Pérez Dolcet. Venga, vamos Gracias, allá. Nacho. Señor Dolcet. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Podría decirnos cuál es la situación judicial en la que se encuentra usted en la actualidad? Pues mira, es muy amplia. ¿Tenemos media hora? Abrevia. Se la podría resumir, pero lo que quiero es que nos diga en qué procedimientos está usted en la condición de imputado, investigado, pues mira, o en situación de voy a empezar al revés. Representante de la concursada. Yo estoy, para empezar, de perjudicar una causa pendiente de juicio con una fianza a mi favor de 280 millones por falsificar la contabilidad, unas personas que falsificaron la contabilidad de mi compañía, ¿vale? Con esa falsificación, obviamente concertada en esa pieza 18, se montó la pieza, la causa que se llama Janta, donde a mí me detienen y me meten 21 días en la cárcel con una información absolutamente falsa. Y lo digo aquí y se lo digo al fiscal Grinda a la cara.
con una información absolutamente falsa que él ni siquiera se leyó, ¿vale? Entonces, esos dos trozos ya están ahí. ¿En qué estado está esa causa? Pues también te lo digo. Resulta que cuando descubrimos que esa documentación era falsa y está pendiente de juicio el falsificador, con un auto de un juzgado, nos vamos a la Audiencia Nacional a buscar esas pruebas de dónde sale todo esto y resulta que han desaparecido de la Audiencia Nacional. Y se las llevamos solicitando al fiscal Grinda, ya la hemos pedido 6 veces desde septiembre del año pasado, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos es una causa que está paralizada en la Audiencia Nacional con unas pruebas que han desaparecido. Y ahí están los escritos que te los puedo traer. ¿Tiene usted la condición de investigado e imputado en esa causa? Desde junio de 2017. ¿Vale? Por el presunto desvío de subvenciones públicas por importe que se cifra por Fiscalía Anticorrupción en más de 100 millones de euros. ¿Es cierto? A ver. ¿Es cierto o no es cierto? La pregunta es muy sencilla. ¿Es cierto o no es cierto? Pero dice que sin pruebas. Dice que sin pruebas porque... ¿Te vuelvo a repetir? Usted tiene derecho a mentir, para eso tiene la condición de imputado e investigado en dicha causa. Bueno, y tú tienes el derecho a inventarte las cosas como lo estás haciendo. Bueno, hay un procedimiento judicial en curso en el que usted tiene la condición de investigado y por ese motivo fue detenido en el año 2017 es que ¿sabes lo que pasa? Tú lo que me estás y puesto en libertad previo pago de una Tú fianza. lo que me estás describiendo usted es tiene una exactamente... circunstancia muy concreta, la condición de investigado en un procedimiento judicial que se sustancia ante la justicia con un fiscal anticorrupción que es quien está llevando a cabo esa investigación y que precisamente es de quien han ofrecido ustedes un vídeo sexual a los medios de comunicación para acabar con su reputación. ¿Participó usted en el intento de soborno a ese mismo fiscal anticorrupción, ofreciéndole el pago de dinero a cambio de que archivara, entre otras investigaciones, la que afecta al grupo empresarial que pertenece a su familia? ¿Me quieres escuchar o lo que quieres es dar naturaleza a los bulos? Entonces, si me dejas que responda a lo que todo lo que has dicho, Macarena, digamos. Primero, los 101 millones de dólares de Panamá. Bueno, pues eso es muy sencillo. Primero, porque está grabado cómo se confecciona. Segundo, esos 101 millones de dólares de Panamá estaban depositados en un banco, alguno de los bancos, que ni siquiera existe. Que ni siquiera existe. Se han enviado 4 comisiones rogatorias. ¿Y sabes cuántos son los activos que tengo yo en Panamá? Nada. Le estoy haciendo preguntas muy concretas. ¿Vale? ¿Así? Y en la televisión el tiempo es oro. Pues se responde con un sí o con un no. ¿Participó usted en el intento de soborno? No, las preguntas concretas que estoy haciendo se responden sencillamente con un sí o no. Mira. ¿Participó usted en el intento de soborno al fiscal anticorrupción ofreciéndole dinero a cambio de que archivara, entre otras investigaciones, la del grupo empresarial del que usted es propietario? Jamás. Y no solo he hecho. ¿Participó usted en el intento de difusión de un vídeo sexual de ese mismo fiscal anticorrupción? ¿Puedo hablar o no? Ahora, no en 2017, ahora. ¿Participó usted en la difusión, en el intento de difusión de ese vídeo sexual? Vamos a preguntar, pero que no es un juzgado. No me extraña que te hayan echado del partido, porque es que esto no es un diálogo ni nada. Tú quieres imponer tu verdad a martillazos. Que a usted yo no le guste es algo que me honra. No, sí, a mí... Es todo yo un no es que te halago. guste o no, porque yo tengo yo muchos amigos en tu partido. El problema no es ese. El problema es que tú quieres convertir en corrupción algo que es falso. No es que tú no me gustes, lo que no me gusta es cómo dices las cosas. Afirmativamente o negativamente a las preguntas que yo estoy haciendo. Lo del vídeo del fiscal Grinda. A ver, vamos a empezar por el acuerdo. Yo he dicho en televisión, por encima de mi cadáver llego a un acuerdo con el fiscal Grinda. O sea, no hay acuerdo de ningún ¿Estamos hablando de tipo. intento de soborno o extorsión? Yo al señor Las dos vertientes. Escúchame. A un servidor público. Al señor le he denunciado 10 veces a ante un su jefe. servidor 10. público. Espera. 10. Y con los audios que se han presentado esta última semana, le he puesto otra denuncia más. ¿Y por qué? Porque en ese audio, y por ahí, para que entiendas la firmeza de lo que digo, en ese audio, él le reconoce a una periodista que mi causa es un montaje que hacen entre el consejero delegado de Planeta y un comisario de policía que se llama André Vega. José Lara, hijo, y un comisario que se llama André Vega, el director de los delitos de fraude económico de la UDEF. Lo dice el señor Grinda. ¿Hay audios que demuestren que se estaba persiguiendo a David Sánchez para sentarlo delante de una jueza en Extremadura? Yo no lo he oído eso. ¿Hay audios que demuestren que al fiscal general del Estado se le perseguía en una causa? A ver, es que los audios de los que estamos hablando acaban en septiembre de 2017. Pero son todos antiguos, es que todos estos los tiene ya la policía, ¿no? Yo no sé si los tienen, desde luego si los tienen no han hecho nada.
Y entonces, o sea, mira, Esto es te voy a dar un dato, Patricia. Te voy a dar un dato que creo que se publicó ayer y se está publicando. Dentro de esta investigación ha aparecido, conseguimos un informe que se llama el Informe Colombo, que es una investigación que hace Asuntos Internos sobre las investigaciones ilegales sobre las bases de datos de policía en mayo de 2014. Entonces, lo que dice ese informe es que entre 2011 y 2014, entre Madrid, Barcelona y Sevilla, se hicieron 13.000 investigaciones ilegales sobre las bases de datos de la policía. 13.000. En ese periodo. Si eso lo extrapolas al 2017, pues nosotros estamos calculando unas 22.000. En ese segundo periodo no lo sabemos todavía quiénes son los nombres. En los del principio empezamos a tener algunos, o sea, ya sabemos. ¿Pero tenemos alguna prueba de esto que está afirmando usted? Tengo el informe completo, firmado y sellado. Pero es que los informes... A ver. Yo esto de los informes me los creo o no me los creo, porque claro, si estamos hablando de la época de Villarejo, donde había informes... Pero esto es otra cosa. A ver, las bases de datos policiales es cuando alguien, cualquier policía entra en el sistema de la policía... Queda un registro. Sí. Para ponerte a hacer una investigación sobre una persona tiene que haber previo a eso una, digamos, notificación o un apunte en esa base de datos que diga que ese señor está investigado con una orden judicial o con lo que sea en no sé qué delitos, los que sean. Entonces, cualquier acceso de investigación, si no existe previamente ese registro, es ilegal. Vale, eso lo entiendo. Pues eso es lo que estoy hablando. ¿Y a quién se investigaba? ¿A gente vinculada al PSOE? ¿A gente vinculada al PP? ¿A quién se investigaba? Eso es lo que estamos analizando ahora, pero a ver, que estamos, ponle orden de magnitud eso. O sea, en 3 años, 13.000 personas. Ya, pero es que estamos hablando de un periodo de la historia de España muy concreto, con el último gobierno de Zapatero, mira, pero a mí, en los años que me está diciendo, y con Mariano Rajoy. Sí, pero ¿sabes lo que? A vosotros yo entiendo que en ese periodo os importa un bledo. Pero claro, a los que hemos sido víctimas y nos han puesto, como a mí, precio a mi cabeza, pues para mí es extraordinariamente relevante. Y de hecho, a mí el periodo actual me importa un bledo y vosotros solo queréis hablar de él. Pero a mí es que... ¿Quién ha puesto precio a su cabeza? ¿A mí? Sí. Pues yo soy la víctima, pieza 18 de la causa de Villarejo. Ya, pero eso no responde a mi pregunta. ¿Quién ha puesto precio a su cabeza? El Grupo Planeta y Mauricio Casals. Es decir, un grupo de víctimas o gente que se arroga la condición de víctima del aparato de la justicia, del aparato policial, no por entero, sino personas muy concretas del aparato policial que deciden unirse para, digamos, poner en evidencia las vergüenzas del Estado. Eso lo he entendido. Muy bien. Siguiente paso. Y ahí donde yo me pierdo. ¿Qué coño pinta el Partido Socialista? ¿O es que había, digamos, en estos momentos... ¿Le venía muy bien a ustedes ir a acudir a la calle Ferraz porque entendían ustedes que si le presentaban las pruebas, Ferraz les iba a ayudar? Sí. Les iba a ayudar, porque esa es la gran pieza. ¿Por qué Ferraz? ¿Por qué no se van a otro sitio? Ferraz. Ya lo has preguntado. Yo te contesto. Bueno, primero, la primera parte que has hecho no es una pregunta, es una afirmación. Dices, no, nos arrogamos la condición de víctima. No, a mí el que me ha dado la condición de víctima ha sido la Audiencia Nacional. No he sido yo, o sea, han sido ellos los que me han dicho que usted es perjudicado porque le han hecho esto, ¿vale? Entonces el resto, o sea, nosotros con la gente que hablamos es o gente que es perjudicada ya oficialmente. Sandro Rosell, indudablemente. Entonces, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Sandro Rosell, indudablemente. Pero tengo muchos más, o sea, Luis Pineda, bueno, no quiero dar nombres porque no he hablado con ellos. Bueno, ¿no? víctimas, o sea, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlos en víctimas. Entonces, primero, eso nosotros llevamos 8 años en esto. Entonces, nosotros hemos hablado hasta con el apuntador. Si preguntas a los periodistas de investigación, sí. Con todos, con los partidos políticos, con todos. Si tú haces la tournée de con quién hemos hablado, con quién he hablado yo, te dirían con todos. El último, de hecho, con el que conseguimos hablar, o vamos a hablar, tener este contacto de entregar esto, es que la pregunta es fue el PSOE. Pero ahora, porque gobierna el PSOE. No, Jaime, has preguntado, ¿por qué el PSOE? ¿Por qué el PSOE? Porque gobierna. Primero porque gobierna. Ellos aparecen como víctimas, ¿vale? El PSOE es víctima. A ver, o sea, no solo por Pedro Sánchez. En la pieza 34S, esa, que os digo, ahí hay espionajes al PSOE, o sea, al PSOE, a personas del PSOE, unos cuantos, que no son tan relevantes. ¿A quiénes? No voy a dar sus nombres, pero hay muchos. Hay mucha gente del PSOE investigada por la Policía Nacional, de forma ilegal. Sí. Y como también fueron antes al PP, deduzco que también había perjudicados del PP. Por supuesto. Sí, y de Vox.
Bien. ¿A Macarena se le ha investigado? A Macarena no, pero por ejemplo, también lo he dicho en otra cadena, al señor Julio Ariza se le hace una operación para quitarle su cadena de televisión. Y yo lo tengo ahí documentado.